Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América Michelle Vázquez López, soy estudiante de la licenciatura en Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, perteneciente a la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Este reto consiste en hacer un video para la asignatura de dictamen a los estados financieros, cuya materia es impartida por el doctor Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema del que les voy a hablar es razones financieras. Para entender el tema comenzaremos definiendo a una razón como una relación matemática entre dos o más cantidades. Se compone por el antecedente sobre el consecuente y eso nos da la razón. Ahora, en conjunto, la palabra razón financiera, de acuerdo con Hernández 2017, son relaciones entre dos o más conceptos, ya sea rubros o renglones, los cuales integran a los estados financieros. Para que las razones tengan algún significado, deben ser determinadas entre dos o más conceptos cuya relación tenga algún significado. De este modo, por ejemplo, al relacionar el costo de ventas con el promedio del inventario, obtenemos así la rotación de inventario en veces, ya que si preferimos obtener el resultado en días, lo que restaría sería hacer una división de 365 entre el resultado de rotación de inventario para que el resultado sea en días. Más adelante les explicaré más ejemplos de este tipo de razones. El uso de razones financieras empieza a cobrar sentido si piensas que mediante ellas puedes encontrar condiciones y tendencias que no pueden ser encontradas si observas individualmente cada uno de sus componentes. Por ejemplo, en el anterior de rotación de inventario, si solo tuviéramos los datos del monto del costo de ventas y los inventarios por separado, no nos dicen nada con esa información, pero cuando obtenemos la relación se pueden ver claramente, por ejemplo, en cuántos días o cada cuántas veces renovamos el inventario. A continuación les explicaré las 4 principales razones financieras básicas, aunque de acuerdo a los autores pues pueden variar. Tenemos las razones de liquidez, apalancamiento, actividad y rentabilidad. En primer lugar, las razones de liquidez son aquellas que miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones o pagos que se tienen que realizar a corto plazo. Y dentro de esta clasificación pues encontramos las siguientes. La razón mediata o de circulante, que su fórmula es activo circulante sobre pasivo a corto plazo, nos va a indicar que por cada peso de pasivo a corto plazo se tienen X pesos de activo circulante para cubrirlos. También tenemos la prueba de Lasker, que se obtiene con la fórmula de activo circulante restándole el inventario sobre el pasivo a corto plazo. Esto nos va a dar como resultado que por cada peso de pasivo a corto plazo se tienen X pesos de activo circulante, pero esto es sin considerar el inventario. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué se realiza de esta manera. La respuesta es que se hace así porque los inventarios son activos menos líquidos. Entonces, esta razón mide la capacidad en la que una empresa, la capacidad que tiene esta empresa para pagar o cubrir esas necesidades o obligaciones a corto plazo, pero sin recurrir a la venta de esos inventarios. También tenemos la fórmula o la razón de liquidez inmediata. Esta es aún más pura porque aquí
aquí solamente considera el efectivo y equivalentes de efectivo para hacer frente pues, a esas obligaciones o pagos que se tienen que realizar a corto plazo sobre el pasivo a corto plazo. Entonces, el efectivo equivalente de efectivo sobre el pasivo a corto plazo nos indican que por cada peso de pasivo a corto plazo u obligaciones que se tienen a corto plazo, cuántos pesos se tienen en efectivo equivalentes de efectivo para cubrirlo, que pues es lo más líquido con lo que tiene o cuenta la empresa para cubrir sus necesidades u obligaciones o pagos a corto plazo. También tenemos las razones de apalancamiento. Estas van a ser aquellas que miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda, ya sea por deuda interna o por deuda externa. A interna me refiero que son aportaciones de capital o lo que los socios han aportado a la empresa, y con externa me refiero, por ejemplo, a proveedores o personas o empresas externas que han financiado a la empresa. Dentro de estas vamos a encontrar las siguientes. Tenemos como primer punto la deuda capital contable, que se obtiene de dividir el pasivo total sobre el capital contable. Esto nos va a dar como resultado que por cada peso invertido por los socios se deben X cantidad de pesos derivados de pasivos. También vamos a tener a la deuda a activos totales, que se obtiene de dividir el pasivo total sobre los activos totales. Esto nos va a dar como resultado que por cada peso de activos de la empresa se tienen X pesos, o X pesos no son de los socios, sino que corresponden a deudas adquiridas por la empresa. Es, como les comentaba, como una especie de endeudamiento externo. Por ejemplo, dentro de este se van a encontrar los proveedores o los acreedores, por ejemplo. Por otra parte, también tenemos las razones de actividad, que como su nombre lo indica, mide la efectividad de la actividad empresarial. Aquí encontramos, por ejemplo, la rotación de inventarios, ya sea de comercializadoras o de manufactureras, la rotación de producción en proceso también en el caso de las manufactureras, o rotación de cuentas por cobrar, por mencionar algunos. En el caso de la rotación de inventario lo vamos a obtener dividiendo el costo de ventas entre el promedio de los inventarios de producto terminado. Esto para comercializadoras o pues cualquier tipo de compañía. Y el promedio de estos inventarios me refiero a la suma del inventario inicial de producto terminado más el inventario final de producto terminado, esto dividido entre 2. El resultado pues nos va a dar que en el periodo analizado cuántas veces se vació el inventario. Esto va a ir muy relacionado con las políticas que tiene la empresa para determinar si esta cantidad de veces es adecuada o no. Ahora que si lo que queremos es obtener en días ese resultado para ver cada cuántos días se renueva este inventario en la empresa, lo que tendremos que hacer es dividir los 365 entre el resultado anterior de rotación de inventario, y eso nos va a dar la cantidad de días o cada cuántos días se va a renovar este inventario. También tenemos la fórmula de rotación de inventario. Este es utilizado más para empresas manufactureras o en el sector industrial, y se va a obtener con la fórmula de materia prima utilizada sobre el promedio de los inventarios de materia prima. Con el promedio me refiero a la suma de inventario inicial de materia prima más el inventario final de materia prima entre 2. Eso nos va a dar entonces que en el periodo analizado cuántas veces se vació ese inventario de materia prima. También va a estar relacionado con las políticas de la empresa, en este caso en el área de producción.
si el número de veces es adecuado, pues va a estar directamente relacionado con estas políticas. Eso para obtener en el número de veces. Si lo que queremos también es obtener el número de días, entonces lo que tendremos que hacer es dividir los 365 entre el resultado obtenido anteriormente, entre la rotación de inventarios, y eso nos va a dar el número de días o cada cuántos días se vacía este inventario de materia prima. En el caso de la razón de rotación de producción en proceso, que también es para empresas manufactureras o industriales, lo que tenemos como fórmula es la producción terminada entre el promedio de los inventarios de producción en proceso. Igual, de la misma manera, el promedio se refiere al inventario inicial de producción en proceso más el inventario final de producción en proceso sobre 2. Con esto obtenemos que en el periodo analizado la producción en proceso es de X ciclos o veces. Si lo queremos también en días, igual debemos de realizar la misma operación, los 365 entre el resultado de rotación y producción en proceso. Dentro de esta clasificación también encontramos la rotación de cuentas por cobrar. Estas las vamos a obtener de las ventas netas a crédito sobre el promedio de cuentas por cobrar. En este caso tenemos que el promedio va a ser el saldo inicial de cuentas por cobrar más el saldo final de cuentas por cobrar sobre 2, para obtener que en el periodo analizado el promedio de veces que se cobraron las cuentas por cobrar es de X cantidad. Si lo queremos en días, también lo que tenemos que hacer es dividir los 365 entre el resultado obtenido de rotación de cuentas por cobrar, y nos va a dar cada cuántos días se cumplió con ese ciclo de cuentas por cobrar. Igual cabe destacar que está muy relacionado a las políticas de la empresa para ver si esta cantidad es buena o no. Si por ejemplo en alguna empresa tiene que la política de cobranza es de 30 días y obtenemos el resultado de los 365 entre la rotación de cuentas por cobrar un número mayor a 30, pues ya no sería tan bueno porque no se están cumpliendo con esas políticas. Entonces también nos sirve para evaluar si se cumplen o no con esas políticas de la empresa y ver pues áreas de mejora. También tenemos las razones de rentabilidad, que pues van a revelar cuán efectivamente se administra la empresa. Además, pues valora la utilidad generada en relación con los ingresos con capital contable y total de activos. Cabe señalar que la rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones anteriormente pues aplicadas. Entre estas razones de rentabilidad figuran principalmente 4, que es el margen de utilidad neta, la rentabilidad sobre inversión total, también la de inversión propia, y por último el retorno de capital contribuido o capital social. A continuación les voy a explicar cada uno. En el caso de margen de utilidad neta, lo que tenemos que hacer para obtenerla es dividir la utilidad neta sobre ventas netas. Esto nos va a dar que por cada peso de ventas netas se obtuvieron X pesos de utilidad neta. Cabe destacar que no porque una empresa venda mucho quiere decir que su margen es bueno. Podemos tomar el ejemplo de una compañía que factura 1.000.000 de pesos y otra compañía que está facturando 1.000 pesos. En el caso de la primera compañía que factura 1.000.000 de pesos, vamos a considerar que tienen gastos del 80%, entonces serían 800.000, quedándole un margen del 20% de utilidad neta. Y en el otro caso de la empresa que factura 1.000 pesos, pero tiene costos del 50%, entonces quedaría en 500 pesos de utilidad neta. ¿A qué voy con este ejemplo? Que no porque una empresa venda mucho quiere decir que su margen es bueno.
que probablemente considera más costos y gastos. Entonces no es bueno solamente evaluar a una empresa por la cantidad que factura o por las ventas netas, sino que hay que considerar diversos factores para evaluar si el margen de utilidad es bueno o no. En el caso de rentabilidad sobre inversión total, tenemos la fórmula de utilidad neta sobre el activo total. Esto nos va a dar que por cada peso invertido de la empresa, ya sea propio o ajeno, porque pues esos son los activos al final de cuentas, se obtuvo una utilidad de X pesos. También tenemos la fórmula o razón de rentabilidad sobre inversión propia, que se obtiene de dividir la utilidad neta sobre el capital contable, pero restándole la utilidad del ejercicio, porque precisamente por eso es rentabilidad sobre inversión propia, no sobre las utilidades del ejercicio, por eso se le resta. Entonces esto lo que nos va a decir es que por cada peso invertido por los accionistas se obtuvieron X pesos de utilidad. Y por último, la razón de retorno de capital contribuido o capital social la vamos a obtener dividiendo la utilidad neta sobre el capital contribuido. En este caso, pues quiere decir que los socios generaron X cantidad de pesos de utilidad. Cabe destacar que en la primera razón de margen de utilidad, la utilidad y las ventas netas son una corriente de flujo de efectivo a lo largo de un periodo y que está implícita la suposición de que ambos estén en el mismo momento. Si se va a hacer el corte de un mes o de un trimestre o de un año, tiene que ser los dos en el mismo momento. No se puede comparar a utilidad neta anual contra las ventas mensuales, por ejemplo. Tiene que tener cuidado con esos momentos que sean los mismos. Y cabe destacar que la rentabilidad sobre inversión total y sobre inversión propia son de los más controvertidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se pregunta qué valor se dará a los activos para validar la división con la cantidad de dinero que se dé en el futuro. Y como en la utilidad todos los textos existentes sobre este tema mencionan o señalan que más bien que no se considera una tasa de interés equivalente para dividirlas de forma válida. Entonces se necesitan métodos de evaluación que tomen en cuenta el valor de dinero a través del tiempo en estos activos o sobre lo que estamos dividiendo para que al día de hoy se tome ese valor de unidad monetaria dentro de un año, por ejemplo, y se puedan dividir esas cantidades sin que intervenga una tasa de interés, algo como valor actual. Y se sugiere que pues para no obtener tasas ni tratar de interpretarlas de manera inadecuada se tenga cuidado. Las dos tienen esa misma desventaja, que no se toma en cuenta esa tasa en el activo, porque pues obviamente pierde valor. Sin embargo, si tienen esos datos o montos nominales registrados, entonces se hace la operación de esta manera. Pero en esta suma algebraica de los años anteriores, pues se pierde valor real de la inversión de los accionistas. También se sugiere no calcular esta tasa para no dar malas interpretaciones a estos resultados o tomar malas decisiones. Como conclusiones podemos decir que las razones financieras ofrecen numerosas ventajas que nos ayudan en la toma de decisiones financieras. Estas métricas nos brindan una perspectiva clara, nos permiten realizar comparaciones, evaluar la eficiencia financiera, detectar problemas tempranos y comunicarlos a esta situación pues a la empresa para tomar decisiones y actuar oportunamente para solucionarlas. También cabe destacar que al realizar o utilizar estas razones financieras de manera adecuada
podemos mejorar el desempeño financiero de la empresa y tomar decisiones estratégicas que impulsen el crecimiento y éxito a largo plazo de cualquier compañía o empresa. Eso es todo, espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Hasta pronto.